Hace pocos minutos se acaba de confirmar que el estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass era grave y fue trasladado de emergencia hacia un hospital. Según se tiene conocimiento, está en coma inducido. No hay más información al respecto sobre este tema, pero eso sí, la bancada de la Revolución Ciudadana hace responsable al gobierno de Daniel Noboa por lo que le pueda suceder a Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente del Ecuador. Por ahora, los dejo con las palabras de Andrés Arauz y Sofía Espín. De alguna manera, Glass fue secuestrado en los predios de la embajada mexicana en Quito mientras él se encontraba reposando. De hecho, salió con una sola zapatilla, sin estar completa su vestimenta. Hemos tenido que hacer gestiones para poder acceder a la vestimenta, a la ropa, a los artículos personales al ex vicepresidente Jorge Glass, que quedaron en el inmueble, la intervención y el secuestro de su persona fue absolutamente imprevisto por todos los actores. En víspera de unas elecciones, este tipo de maniobras, ¿cómo ustedes califican? ¿Cálculo político quizás? No estaba en el vehículo, porque Glass fue secuestrado del inmueble, de los predios de la Embajada de México. Por favor, aquí hubo una violación flagrante del derecho internacional, una agresión al entonces jefe de la misión diplomática de México, que todos lo vimos a nivel internacional y que ha generado la condena más amplia que recuerde la historia reciente de nuestro país y del mundo. Así que creo que los hechos son incontrastables y queda en evidencia. Señor Arauz, en la habeas corpus no se puede otorgar a personas con sentencia. ¿Se les va a caer esto en la justicia ecuatoriana? El habeas corpus es uno de los instrumentos que, como bien explicado, la defensa técnica se están aplicando junto con otros instrumentos en el ámbito internacional. Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, gestiones bilaterales en el marco del Sistema Interamericano de la OEA, la reunión expedita que se ha convocado en la CELAC. El ecuatoriano debe entender que esta es una crisis sin precedentes que deberá enfrentar ahora en nuestro país por haber secuestrado a Jorge Glass en jurisdicción mexicana. Hoy los abogados han adelantado que van a visitarlo al vicepresidente Jorge Glass. Afortunadamente hoy han conseguido el permiso para poder visitar a Jorge Glass. Lamentablemente hemos visto cómo se ha querido humillar al ex vicepresidente publicando imágenes de él, cuando jamás hemos visto que publiquen circuito cerrado, videovigilancia de los criminales más peligrosos del Ecuador. Y sin embargo ahora se atreven a hacerlo con el ex vicepresidente Jorge Glass con fines de humillación. Eso también hay que investigar, eso también hay que denunciar. El gobierno de Daniel Noboa no solo ha violado la ley al entrar a la embajada, al agredir a una persona con inmunidad diplomática, sino que también ha violado derechos constitucionales al publicar imágenes del ex vicepresidente Jorge Glass en estado personalizado. Ahora, economista, ayer empezó la campaña. ¿Ustedes creen que esto fortalece o debilita la consulta popular de Daniel Noboa? Mira, aquí estamos hablando de derechos humanos, de derecho internacional, de los asuntos más trascendentes para la patria, para la República del Ecuador. Lamentablemente el gobierno ha querido trivializar un asunto de esta importancia, cuando es quizás la mayor crisis que enfrenta nuestro país en el ámbito del derecho internacional. Nosotros podemos señalar con claridad que Daniel Noboa estaba derrumbándose en la intención de voto de la consulta popular la semana pasada por las medidas arbitrarias también y por la amenaza de aumentar el precio de los combustibles luego de la consulta popular, como se lo prometió al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el secuestro de Jorge Glass ocurre
mientras en el país se encontraba una misión del Fondo Monetario Internacional que exige que luego de la consulta popular de ganar el sí, se aumente el precio de los combustibles a precios internacionales, estimados en 3.80 para el diésel y en 4.50 para la gasolina extra. O sea, un segundo aumento, entonces, ¿ya hubo un aumento del producto? El aumento de pocos centavos se da efectivamente por el tema del IVA, pero aquí estamos hablando de un pedido del Fondo Monetario Internacional al cual accedió Daniel Noboa, y para eso necesita la consulta popular, para revestirse de supuesta legitimidad democrática, para, usando sus propias palabras, educarnos un aumento del precio de los combustibles a 3.80 el diésel y a 4.50 la gasolina. ¿Sería un golpe para la ciudadanía en general? Absolutamente sería de altísimo impacto para la familia ecuatoriana, para los productores, para los transportistas, para todo el nivel de precios en nuestra sociedad. Muchas gracias. El tema político, podemos asumir. Es previsible, sí. Irrumpiendo de manera ilegal y rompiendo los tratados internacionales. Eso realmente ha despertado el rechazo mundial. OEA ha rechazado, las Naciones Unidas han rechazado estas acciones, la Unión Europea ha rechazado, el gobierno de Bélgica, el gobierno de Alemania, el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, el gobierno de Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Costa Rica, la gran mayoría de países del mundo han rechazado esta vulneración a una embajada amiga y han denominado al vicepresidente Jorge Glass como secuestrado. ¿Por qué? Porque ella tenía el asilo diplomático otorgado por el gobierno de México. Por lo tanto, tenía la protección mexicana y además estaba en territorio mexicano. Entonces, en el momento en que salen y lo toman preso, irrumpen armados, policías y militares armados a la Embajada de México, lo secuestran. Así lo han denominado muchos países alrededor del mundo. Por supuesto, nosotros no podemos estar de acuerdo más un gobierno autoritario que ha procedido de esta manera, también ratificando la persecución política que tiene Jorge Glass y la Revolución Ciudadana, y hemos dicho al Ecuador que seremos un partido opositor y que cambiamos nuestra posición en la consulta popular, de que antes decíamos, no preguntaré la ley en la ex, a decir que no puede la Revolución Ciudadana validar un gobierno autoritario, y vamos a ir a la consulta popular con 11 veces. Lo que ha ocurrido es algo que no tiene precedentes en la historia del Ecuador. No tiene precedentes. El señor Noboa no sabe lo que le ha hecho al país. Nos ha convertido en los patas del mundo. Y es realmente grave, y esperamos desde como ciudadana que el gobierno nacional recapacite y busque recomponer las relaciones con el mundo, en particular, por supuesto, con el gobierno de México. Se viene lo que es el juicio político en la Asamblea Nacional, en este caso a la ministra tanto de Gobierno como de Relaciones Exteriores. Frente a este escenario, ¿cómo se está calificando el bloque y poder contar también con los demás bloques de las otras agendas políticas a ver estos acuerdos para poder llevar a cabo este juicio político? Mira, la Revolución Ciudadana se maneja por principios. Lo ocurrido el día 5 de este mes es gravísimo, y la señora ministra de Justicia, Palencia, tiene que responder cuál fue el sustento jurídico para poder haber hecho esto de irrumpir armados a una embajada amiga. Y lo mismo tiene que responder la señora Palencia. ¿En qué se sustentó jurídicamente para hacer esta incursión armada a la Embajada de México? Por lo tanto, no estamos pensando en negociar con ningún bloque, sino hacerlo por principios. Han roto la Constitución, han roto la ley y han roto tratados internacionales. Por lo tanto, avanzaremos, tengamos o no tengamos respaldo de algún otro bloque. Lo hacemos por principio, obviamente es algo que está afectando al pueblo ecuatoriano. ¿El juicio político va entonces? Perdón. El juicio político va porque va. El juicio político ya fue presentado el día de ayer, tipo 11 de la noche fue presentado, pero adicionalmente el día miércoles la Comisión de Fiscalización ha convocado a la ministra Palencia, a la canciller Sommerfeld y al ministro de Defensa para que respondan por quién dio la orden para esa incursión armada en la Embajada de México y cuál fue el sustento legal, nacional y de tratados internacionales para hacer lo que hicieron. ¿Puede llegar hasta el presidente de la República inclusive? Las sanciones, por supuesto que sí. Lo que se sabe es que él dio la orden, pero queremos que lo digan directamente las autoridades, la canciller y la ministra de Gobierno. Ahora jurídicamente... Triste situación para el país actualmente. Muchos dicen que Glass es corrupto, otros dicen que es inocente. ¿Y usted, como ecuatoriano, qué opina al respecto de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador? Lo leo en la caja de comentarios.